lejano, en Oceanía, en Asia, no lo conocemos verdaderamente en su magnitud, y los huracanes tampoco, aunque en este último año, en meses anteriores, hubo vientos fuertísimos que afectaron el norte y la zona del país, el centro, el mismo Lima, y ocasionó algunos elementos de emergencia. Pues bien, estos terremotos, tsunamis, erupciones y huracanes pueden terminar creando inundaciones, sequías, deslizamiento para llegar todo ello a crear problemas de salud o muerte. Por lo tanto, debemos nosotros controlarlos, atenuarlos mediante obras civiles. ¿Cuáles son los que nosotros podemos valorar en el Perú? Fundamentalmente los terremotos, ¿no? Las erupciones volcánicas en el sur del Perú, el Chachani, ¿no?, que sigue activo en el sur del Perú, Moquegua, el Misti no, de vez en cuando se enciende el Misti, pero en poca cantidad, no ocasiona mayores problemas, pero tiene que estar vigilante. Según su origen, decíamos que pueden ser también atrópicas. Esto es porque intervino la mano del hombre en el cambio ambiental, en el cambio haciendo tecnologías que finalmente pueden ocasionar problemas mayores como son explosiones, incendios, accidentes, deforestación, contaminaciones, colapsos estructurales, la guerra y el terrorismo, intoxicaciones masivas que crean inseguridad, ¿no? Y cuando hay traslado de grandes poblaciones por cambios ambientales, por lo tanto, las migraciones también pueden ocasionar este tipo de amenazas. Los de comienzo súbito, hemos hablado que son terremotos, tsunamis, inundaciones, tormentas tropicales, que muy poco lo tenemos, salvo en la zona de Piura y Tumbes, ¿no? Las erupciones volcánicas, que casi no lo hemos tenido, salvo el Chachán y Moquegua. Deslizamientos que sí tenemos a veces después de lluvias tremendas que existen en los meses de marzo y abril. Tenemos deslizamientos, tenemos bloqueos muchas veces en la carretera central, ¿no?, a la altura de Chosica, Huinco. Explosiones, también hemos tenido algunos elementos justamente en la zona periférica de Lima. Y los incendios, ¿no?, que no sabemos por qué exactamente, pero el punto más alto de los incendios siempre sucede a fin de año, los últimos meses, octubre, noviembre, diciembre. Los bomberos se ponen en alerta máxima en los meses de noviembre y diciembre, fundamentalmente. Donde comienzo súbito. Los de comienzo lento, que pueden ser predecibles, son las sequías, las hambrunas, no hay alimentos y la gente no tiene que comer. Tienen que entender ustedes las zonas altoandinas en las que sucede los friajes y en las que los animales mueren, cuando los cultivos son quemados por el frío y la lluvia, grandes problemas a grandes grupos humanos, esto generalmente en el sur de nuestro país, en la zona altiplánica, en la zona de Puno, Apurímac, sucede esto, ¿no? Comienzo lento. Eh, Tenemos que las gentes migran, hay una desertización, las tierras se vuelven heráceas, la deforestación, ¿no? Y todo esto conlleva también finalmente a inundaciones. También deslizamientos posteriores por la humedad de las tierras, por los vientos, las lluvias, todos estos que sucede de forma paulatina, progresiva, comienzo lento. Para todo esto que les converso, existe el Manual de Vigilancia Epidemiológica de Desastres. Este manual ha sido aprobado por una resolución ministerial, la 0 a la 1019, que fue dado en el 2006. En el 2006, ¿no? Este manual, que todavía sigue vigente, valora la evaluación del riesgo potencial epidemiológico, que es lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Desde porque riesgo, evaluación de riesgo, ya sabemos que es riesgo epidemiológico.
valora también la implementación del sistema de vigilancia epidemiológica de los desastres, eso también existe, y crea y implementa la sala de situación de desastres, es una sala en la que se reúnen eh, todas las autoridades que tienen capacidad resolutiva y evalúan en una sala eh, no física necesariamente, sino visual, la situación de desastre. Esto a partir de una normatividad, la 1019 de 2006, dado por el MINSA. Muy bien, ese es desastres. Veamos lo que es riesgo, el concepto de riesgo. Eh, Riesgo significa probables daños sociales, económicos y ambientales en una localidad, en un área específica y durante un tiempo determinado. Entonces hay delimitación, ah, delimitación geográfica y hay un tiempo determinado en la que se puede producir el riesgo, ¿no? También ya sabemos lo que es riesgo desde el punto de vista estadístico. Pues sí, si nosotros valoramos el riesgo potencial de tipo epidémico, ¿no? Tenemos que valorar varios elementos. Primeramente, el riesgo ambiental, el riesgo biológico y el riesgo social. En lo que se refiere a ambiental, ¿no? Pues el problema mayor es el acceso al agua potable, ¿no? Eh, Puedo tomar bebidas, líquidos, es viable, es biológico, mejor dicho, es potable el agua, eso valoramos cómo está. Después, la eliminación de las excretas. Somos seres biológicos y por lo tanto normalmente sí o sí tenemos eh, excretas. Y estas excretas tienen que ser adecuadamente confinadas, ¿no? Para posible protección ante una exposición de vectores del clima y la temperatura. Desde el punto de vista del riesgo biológico, son las actividades epidémicamente hablando previas, existen elementos biológicos previos, y por lo tanto, esto nos orienta a que hay niveles endémicos de enfermedades transmisibles en un área geográfica. Ya hemos hablado tiempo y área, ¿no? Y finalmente, todos estos dos primeros producen un riesgo social. Las gentes tratan de salir a alejarse donde hay riesgo ambiental y donde hay riesgo biológico, y por lo tanto esto produce migraciones, ¿no? Y las migraciones sencillamente nos llevan a un riesgo social. Eh, Existen riesgos también en áreas geográficamente hablando que ingresan a las actividades de recreo, las fiestas patronales. Las fiestas patronales en las diferentes áreas geográficas que suceden también son un riesgo epidémico, porque al aumentar la aglomeración de gentes crea zozobra y los elementos ambientales y biológicos no son suficientes para poder cubrir la necesidad de la gente. Por lo tanto, existe también riesgo social. En los últimos años, ¿no? En este siglo, el siglo XXI, después de lo que sucedió con el COVID-19, en la que el Estado, el Ministerio de Salud, las áreas responsables de la evaluación ambiental dejaron de lado, cerraron las puertas, las áreas de epidemiología a nivel primario, toditos cerraron y dejaron libre y sin vigilancia epidemiológica a las enfermedades endémicas de nuestro país. Y por lo tanto, volvieron a aflorar los mismos y hemos tenido epidemias de estas diferentes formas. El cólera, las insuficiencias respiratorias agudas, ¿no? El dengue, la hepatitis, la leptospirosis, el paludismo, todos estos a partir de vectores, ¿no? Los ectoparásitos han hecho que reaparezcan enfermedades, ¿no? Habían sido controladas y por lo tanto el riesgo potencial de desastres ha cambiado el panorama, ¿no?
Tenemos también riesgos epidémicos de conjuntivitis, ¿no? Se produce epidemia en áreas geográficas más circunscritas, pero tenemos problemas justamente por el origen viral de los. En nuestro país han habido antecedentes de vigilancia, sobre todo vigilancia por desastres. ¿Qué sucedió después de que eh, eh, pasó los desastres? Por decirles, 1970, el terremoto de Ancash, ¿no? El terremoto de Ancash, ¿no? Después, ya saben, en 1970 desapareció un pueblo entero en la zona altoandina del Callejón de Huaylas, ¿no? Hubo una migración tremenda hacia la zona costera de Ancash y Lima, todo un gran problema que hubo después del terremoto, ¿no? Después los fenómenos del Niño, que cambiaron el clima y cambiaron todos los elementos atmosféricos, creando grandes problemas en el 92, 93, en el 97, 98, y crearon acercamiento a enfermedades ambientales. Y por lo tanto, la vigilancia epidemiológica sucedió post-desastre. No hubo vigilancia pre-desastre porque no se preveía o no se tenía conocimiento de estos problemas. En el año 98 hubo la inundación en la zona de Ica, el río Ica, como sucedió también en los ríos de cerca de Lima, salieron e inundaron áreas, urbanizaciones en Ica, inundaron grandes extensiones de sembríos. Y después, en el 2007, el terremoto en el sur del Perú también creó grandes problemas también en la zona de Ica, ¿no? Ica, Moquegua, toda la zona costera de las mismas. Ahí lo que logramos hacer era la vigilancia post-desastre, cómo evolucionó, ¿no? Las gentes, las poblaciones, después de un traumatismo tan severo como estos desastres que hubieron en nuestro país. El más evidente, lógicamente, es el COVID-19, ¿no? En el año 2020. Hablábamos que en el 16 de agosto de 2007, Ica, Pisco, Nazca, Cañete, en Lima, fueron afectados por un terremoto, sismo de magnitud 7, ¿no? 7.3. Y pues bien, por las construcciones que se tenían en esas áreas, mayormente endebles, de adobe y quincha, eh, se cayeron y dejaron a muchas gentes en el abandono social, ¿no? Entonces, se ha tenido que valorar, a partir de todos estos hechos, el riesgo epidemiológico potencial, ¿no? Esto es con posterioridad de los desastres. Hemos hecho estudios desde el punto de vista de la salud, ¿no? Y se ha valorado muchas causas posteriores, muchas causas de la continuación del desastre posteriores al mismo hecho in situ que sucedió. Entonces tenemos enfermedades que fueron valoradas en Ica, Lima y Huancavelica, ¿no? Tenemos las insuficiencias renales, disculpen, las insuficiencias respiratorias agudas asociadas a la neumonía, traumatismos y contusiones, trastornos psicológicos, ¿no? Aparición de crisis asmáticas, infecciones de la piel, enfermedades diarreica agudas, conjuntivitis, intoxicaciones alimentarias. Y se hizo un cuadro de cada una de estas enfermedades que aparecieron, ¿no? Cuáles eran sus potenciales fuentes que conllevaron a ello. Y por lo tanto, se valoraron el riesgo que producían cada uno de ellos. Entonces, ustedes tienen que el potencial de riesgo mayores eran las enfermedades respiratorias, los traumatismos, contusiones, ¿no? Entonces, esos son elementos de riesgo epidemiológico potencial con posterioridad a desastres. Para todo esto, ya en el 2019 aparecieron la guía de implementación de vigilancia epidemiológica, esto es con posterioridad a desastres.
una guía que nos ha permitido conocer, ¿no?, diferentes elementos de trabajo para poder llevar adecuadamente la vigilancia epidemiológica. ¿Qué dicen ellos? Dicen que los objetivos de vigilancia post-desastre deben determinar el impacto en la salud ocasionado por un desastre, identificar los principales problemas de la salud en la población afectada, y a valorar riesgos y daños, identificar el grupo vulnerable o riesgo en desastres, generalmente son los niños y las madres, ustedes saben eso, monitorizar los daños en la salud en los desastres y, lógicamente, estar vigilantes para detectar brotes o epidemias oportunamente y proponer medidas de control inmediato. Todos estos elementos que convergen en las investigaciones epidemiológicas de desastres en la que el mayormente está en manos del sector salud. Eh, Hay ciclos de desastres, o sea, se ha visto que en el camino, en el tiempo, cuando suceden estos, ¿no? Tenemos una forma de actuar que debiera ser codificada, que debiera ser valorada y que debiéramos saber actuar, ¿no? Tenemos los elementos, por decir, el desastre propiamente dicho, qué es lo que se hace, qué es lo que se debe hacer como una respuesta inmediata, qué es lo que se debe hacer una vez mitigado, controlado las enfermedades, el dolor, ¿no? La rehabilitación, la reconstrucción, la prevención y mitigación, y nuevamente preparar a la población, porque hay ciclos de desastres, cada cierto tiempo ya se han estudiado, entonces hay que preparar a la gente y a las generaciones que tuvieron el desastre, tener capacidad de alerta. Quizás, por decir, ¿no?, las gentes de los milenios, los muchachos, los jóvenes como ustedes, la gran mayoría, no conoce respuestas a desastres, porque mayormente no lo han percibido, pero sus padres, sus abuelos sí. Entonces tenemos que saber transmitir la comunicación, en este caso, entre las familias, ¿no? Para estar siempre alerta. Llamamos el sistema de vigilancia de los ciclos de desastre. Lo que habíamos puesto ahí, ¿no? Eh, ¿Qué significa preparación? ¿No? Hacer el análisis de situación de salud, el ASIS. Ustedes ya conocen a través de la asignatura que hemos tenido, ¿no?, que lo importante desde el punto de vista médico es que todos conozcamos el ASIS de nuestra jurisdicción, el ASIS de nuestro centro de trabajo, el ASIS de nuestra comunidad, el ASIS del Perú. Es muy importante, ¿no? Tenemos que, con esta preparación, ¿no?, del análisis situacional de salud, tenemos la capacidad de tener respuesta inmediata y valorar después para rehabilitar y construir nuevamente lo que se perdió. También tenemos eh, importantes elementos de vigilancia en salud del desastre. ¿Qué componentes de la vigilancia de salud del desastre debe existir? Hay que considerar cuatro importantes elementos. Vamos a ver en la gráfica acá. Debemos valorar la organización de los servicios, la vigilancia epidemiológica, el saneamiento ambiental, todos estos tres elementos bajo una coordinación y comunicación. ¿Cómo prever o disminuir producir un desastre? Basado en la alerta, basado en la preparación, basado en la prevención y mitigación. Todos estos son conocimientos previos del grupo de salud
del grupo que está vigilando epidemiológicamente los desastres. Porque después ya sucedió el desastre, queda la reconstrucción y la rehabilitación, que es una respuesta natural ante la llegada del desastre. Entonces, ¿no? Tenemos todo lo que es anaranjado, fase de antes del desastre, la que está de rosado, la respuesta durante el desastre, y la fase después, la parte verde. Todos debiéramos conocer estos componentes de la vigilancia de salud de desastre. Llevado a otros elementos. En la entrada de lo que es el sistema de vigilancia epidemiológica con posterioridad al desastre, ¿qué tenemos? ¿Qué vamos a recepcionar? Daños, variable de análisis. Ojo, formatos en la que tenemos que escribir lo que encontramos para poder valorar después. Unidad de notificantes, flujo de información y responsable. Esa es la entrada, ese es el elemento que vamos a digerir después. Durante el proceso hay que controlar la calidad, valorar la base de datos, con esta base de datos analizar qué tan grave es el problema. Esto nos lleva a gráficas de tendencias, qué es lo que se espera que suceda, agravamiento o desaparición o mejoras. Por lo tanto, los mapas epidemiológicos de las áreas de desastre es muy importante. Y el producto es que va a haber una sala de situación de desastres, se va a tener que dar boletines y tiene que haber una reunión de trabajo permanente. Ojo, todo esto con posterioridad a un desastre. ¿De dónde van a salir las informaciones? Las informaciones van a salir de acuerdo a la necesidad, la intensidad del desastre. Tenemos que manejar módulos comunitarios, unidades médicas y refugios temporales. Sucedió el desastre, entonces hay equipos que ya saben lo que tienen que revisar y tienen que hacer. Vigilancia epidemiológica con posterior a desastre. Acá tenemos otro cuadrito de lo que ya hemos conversado, ¿no? Lo rojo es lo que debemos hacer inmediatamente. Vigilancia epidemiológica, dice eso. Refugios temporales, módulos, unidades de sanidad y comunidad. Muy bien, esa es la parte inicial. Lo que esperamos que vaya a suceder son morbilidades y mortalidades. ¿Ah? En las morbilidades y mortalidades podemos tener, ¿no?, enfermedades diarreicas, insuficiencia respiratoria aguda, enfermedades de transmisión de vectores y otras. Ya sucedió todo, ¿qué vamos a hacer? Primeramente tenemos que identificar a las gentes, a la población. Esto es mediante un censo poblacional, búsqueda activa de casos y de funciones, si que lo encontráramos, toma de muestras para saber el estado de salud de nuestros pacientes, eh, administración y tratamientos, análisis de información. Tenemos que hacer un plano, la cartografía epidemiológica, elemento visual mucho mejor para poder estar al tanto todos los que estamos en el equipo de salud, ¿no? Valorar la educación en salud para las gentes que quedaron, saneamiento básico y manejar y fomentar, ¿no?, la parte sanitaria. ¿Qué existe en el ministerio? Existen justamente oficinas de epidemiología y en situación de desastres y tienen una misión específica. Acá hemos valorado 6 misiones. Realizar la evaluación de riesgo potencial, ¿no?, implementar la vigilancia de salud en la población afectada, instalar la sala de situacional de salud en desastres, esto es muy interesante,
investigar brote y otros eventos que pueden poner en riesgo a la población afectada, evaluar el impacto de la mortalidad ocasionada por el desastre y evaluar la recuperación de las capacidades básicas de los servicios de salud pública. Les hablaba que había una sala de situación de salud, donde todas las gentes que tienen comprometidas su labor por el cargo que ocupan, por su experiencia, por su profesionalización, y todos los elementos se reúnen, ¿no? Se reúnen para poder conversar, debatir y tomar acuerdos en relación a cómo mitigar el desastre. Para ello, tienen información del proceso, hacen un análisis y dan instrucciones, a esto le llamamos productos, para poder hacer y llevar adecuadamente esta situación de salud. Las salas de situación de desastres, para que su trabajo sea visible y para que su trabajo sea evaluado, tiene que tener documentación preestablecida. Y por lo tanto, basado en las experiencias que ha habido, se han hecho formatos. Formatos que de una u otra forma tratan de servir como parámetros mínimos para tener la información y tomar decisiones, ¿no? Por decirles, hay un formato 1, hay un formato 2, hay un formato 3 y 4, en la que 5 y 6, en la que se van colocando horas tras horas la evolución de la población, cómo la salud y cómo sus problemas van evolucionando. Y estamos hablando en tiempos muy cortos, por decirles el formato 1, ¿no? Personas afectadas, daños de salud, daños de establecimiento, condición de acuerdo a la edad y sexo, tiene que hacerse dentro de las 8 primeras horas. En el formato 2, 48 horas. En el formato 3 y 4, en la que ya la cosa ya se estableció, entonces 72 horas, y debe valorarse diariamente por 30 días. El formato 5 y 6 para vigilar la comunidad desde el punto de vista epidemiológico y los riesgos ambientales cada 72 horas. Son documentos que ya están diseñados solamente para su llenado y que no nos olvidemos de ninguno de los elementos necesarios de evaluación. Y esto es salido de la sala de situación de desastre. Los terremotos de Ica, Pisco, Chincha, ¿no? Fenómenos que ocasionaron posteriormente enfermedades respiratorias entre el 5 de agosto y el 6 de noviembre, cuando sucedió este hecho, ¿no? ¿Cómo se puede valorar las gráficas de lo que sucedió en base a la información de los vigilantes, del personal técnico de salud que hizo la vigilancia epidemiológica? Valoró las neumonías graves, valoró el asma y valoró las infecciones respiratorias agudas, no, no neumónicas. Cada uno de ellas tiene su propio tratamiento. Por eso es la vigilancia. Hay quien en otro formato, lista de chequeo de evaluación de riesgos potenciales endémicos. Este formato ya está establecido. Acá tienen otro formato, matriz de informe de evaluación de riesgos potenciales epidémicos. Muy bien. Con todo esto les decimos pues que la salud ambiental, el riesgo de enfermarse después de los desastres existe y existirá, y que existen mecanismos ya establecidos con los cuales tenemos que trabajar antes, durante y después de un desastre. Documentos que deben utilizarse en la sala de evaluación de desastres,
que también ha sido modificado, mejorado, para que tengamos la información necesaria. Muy bien, eso es en relación a desastres. La segunda parte de esta reunión está dirigida a la epidemiología ambiental y laboral. La epidemiología ambiental y laboral en estos últimos tiempos han seguido toda una evolución de que hay especialidades ya médicas que se dedican a ello, hay maestrías, ¿no? Y ya no solamente tenemos diplomados, sino que basado en lo que existe, eh, la información ha sido tan amplia. Una de ellas, por decirle, en el 9 de marzo del 2022, se creó un webinar de un segundo sobre el rol de la epidemiología ambiental en las políticas basadas en evidencia. A partir de esos tiempos, siempre hay webinars que tratan de actualizar el conocimiento, ¿no? Y por lo tanto, nos interesa saber de qué trata la epidemiología ambiental, el concepto, igual que el anterior, ¿no? El concepto de epidemiología ambiental dice que estudia las características del medio ambiente asociadas con una epidemiología o una epidemia, es decir, aquellos atributos ambientales que nos pueden explicar un determinado patrón de distribución no aleatoria de los enfermos en la población. ¿Qué sucede con el medio ambiente que hace que la gente se enferme? ¿Sí? La epidemiología ambiental es muy importante. Desde el punto de vista conceptual, la evaluación de la exposición del ser humano a los contaminantes ambientales ha existido y existirá. Los seres humanos estamos expuestos al aire, al agua, al suelo, a alimentos nocivos, lógicamente, ¿no? Eh, Son fuentes de exposición a que seres humanos estamos. Eh, en la actualidad existen otros más todavía, el transporte, existen las vías de entrada, la exposición, las dosis que puede producir el daño humano, los efectos adversos, los efectos colaterales. Todos estos da punto de partida para que el elemento ambiental sean evaluados. ¿Y qué vamos a evaluar desde el punto de vista del medio ambiente? Vamos a valorar el riesgo, vamos a hablar cómo manejamos el riesgo y cómo, si existe ya no riesgo, si no existe la enfermedad, cómo tenemos que diagnosticar las enfermedades y finalmente su tratamiento. Estamos también hablando del medio ambiente, del medio ambiente. Pues bien, la epidemiología ambiental utiliza la información sobre factores de riesgo existentes en el ambiente, incluido el ambiente laboral. El laboral, ustedes saben que depende de qué actividad realiza la persona. Por lo tanto, unos estarán expuestos a mayores o menores eh, riesgos ambientales. Los mismos pueden ser físicos, pueden ser químicos, pueden ser biológicos, pueden ser mecánicos, ergonómicos. Ya saben que el ergonómico significa las posiciones del cuerpo durante el trabajo, y los psicosociales. Además, se tiene que valorar dentro de la epidemiología ambiental las características del ambiente en la que la persona está, ¿no? Y cómo es que está afectada a estas personas en su ambiente y cómo es que afecta, entre otras cosas, su propia salud. Eh, la epidemiología ambiental ha ido evolucionando, la salud ambiental ha ido evolucionando, la medicina del medio ambiente ha ido evolucionando en los últimos años, sobre todo en este siglo, ¿no? Y actualmente ya tenemos conocimientos científicos y herramientas metodológicas para orientar al proceso de vigilancia de la salud a través de elementos interdisciplinarios desde el punto de vista de la especialización.
Entonces tenemos que la epidemiología ambiental ha tomado un auge en este siglo, ¿no? Y que solamente era antes de los países desarrollados, ahora también ya están en los países de vías de desarrollo, ¿no? Y si hablamos de la epidemiología ambiental, tenemos que hablar del propio hombre. Ya se dio o está afecto. Nos hablamos de la situación de riesgo laboral. Pues bien, los determinantes subyacentes a la que esté expuesto el ser humano en el medio ambiente, ¿no?, determinan el impacto adverso en su salud. Entonces, tenemos la exposición a contaminantes atmosféricos producida por los vehículos, ¿no?, que amenazan, eh, emanan gases tóxicos, nosotros que estamos expuestos, ¿no?, los que estamos en la ciudad, los que todavía hay ciudades o países en los que no se usa la gasolina sin plomo, entonces la exposición al plomo existe. Hay servicios inadecuados de abastecimiento de agua en calidad y en cantidad. No todo el Perú, no todas las poblaciones, no todas las ciudades de nuestro país tienen el agua potable. Todavía tienen, gran número de ellos tienen agua entubada, pero no potable, o sea, para consumo humano directamente. Existe hacinamiento en las viviendas, ¿no? Y esto crea eficiencia de ventilación y la exposición a humos, generalmente en las zonas urbanas, ¿no? Nuestro país, nuestra Lima, las zonas periféricas de la Lima, ¿no?, están expuestas justamente a un impacto adverso a su salud. Pues bien, la epidemiología de la salud laboral que estábamos conversando inicialmente, además del medio ambiental, es afectado y forma parte de las técnicas que nos permiten, primeramente, conocer la secuencia y distribución de los problemas de salud relacionados con el trabajo, poner de manifiesto la causa de los mismos, seleccionar las prioridades y recoger los métodos adecuados para su control. Epidemiología laboral. La primera, epidemiología ambiental, esta segunda, la epidemiología laboral. Claro que sí, ya los seres humanos que laboramos en las diferentes actividades que existen, estamos expuestos a tener problemas laborales desde el punto de vista de nuestra salud y por lo tanto la epidemiología laboral existe. Eh, Todo se tiene que hacer desde el punto de vista de la cuantificación del riesgo, de la identificación del riesgo y por lo tanto hablaremos de poblaciones sujetas a análisis. De acuerdo a la actividad, habrá, ¿no?, un análisis de esa población. Por decir, los médicos estamos expuestos, de acuerdo a nuestra especialidad, a tener enfermedades que podríamos decir que son profesionales propias de nuestras actividades. Los odontólogos también, los ingenieros de acuerdo a sus especialidades. Toda la gente que realizamos una actividad estamos expuestos a tener problemas de salud por la actividad que realizamos. Y ahí ingresa justamente la salud, ¿no?, laboral y a partir de la salud ambiental. Riesgos derivados de los objetos de trabajo de las que transponen, de las cuales las transformaciones nos hacen sufrir. Enfermedades, los polvos, los humos, los gases o vapores, los líquidos, son los aceites se disolventes y los biológicos. La exposición a este tipo de elementos dará mayor o menor incidencia en nuestra salud, de acuerdo, ¿no?, de acuerdo al tiempo de exposición, o sea, al tiempo de trabajo, dará de acuerdo a la cantidad e intensidad de trabajo, nos dará de acuerdo al tipo de trabajo, de acuerdo a la calidad del trabajo
y finalmente lo que hacemos nosotros, de acuerdo a la vigilancia que ha detenido o no los elementos dañinos para nuestra salud en relación a estas fuentes del trabajo, o sea, la vigilancia del trabajo. Exigencias en función del tiempo de trabajo. Ya están establecidas los posibles elementos que nos ocasionan daño en nuestra salud. Dependerá de la duración de la jornada diaria y semanal, de las horas extras, del doble turno, de las guardias en los médicos, de la realización de trabajos en horas o días de descanso o vacaciones. Los policías se dice que se les compra su descanso para que puedan vigilar empresas, oficinas. Los descansos deberían ser obligatorios, pero como el Estado no puede satisfacer sus necesidades a las cuales ya lo están acostumbrando, estas gentes, los policías mayormente, tienen trabajo en las horas que deberían descansar. Los médicos, los médicos, la población cree que ganamos muy bien, pero ganamos el dinero en base a riesgo de nuestra propia salud, porque no hay médico que no trabaje en más de dos sitios. Para poder hacer las actividades que muchos de nosotros y ustedes también lo van a hacer, tienen que trabajar en dos centros laborales. Y esto significa trabajar en horas de descanso, posguardia, post-trabajo. 6 horas laborales, 36 horas semanales, 150 horas mensuales, dice la ley, buscando que nuestro riesgo de salud sea el menor. Pero la gran mayoría, y sobre todo los jóvenes, trabajan pues 18 horas, dos turnos o hasta en tres turnos. Y por ese hecho es que los médicos tenemos un poco más de economía, pero no es porque al mismo tiempo y al mismo momento de otras profesiones estemos en nuestras casas. Entonces, es muy interesante saber las exigencias en función del tiempo de trabajo. ¿Qué sucede con las gentes en el tiempo de trabajo? ¿Cuántas horas? El tipo de trabajo, la rotación, el nocturno, el hacer guardia, lógicamente que envejece las células que no toman el descanso necesario. Y por eso envejecemos en demasía. Por eso que nuestro estrés es llevado muchas veces a nuestra familia, sino que la población espera lo positivo, lo máximo del médico, por supuesto, de los demás trabajadores de la salud. Pero nuestro riesgo de vida, nuestro tiempo de vida es más tediosa, es más complicada, algunos parabienes generalmente para nuestras familias. Pues bien, ¿qué exigencias en función de la cantidad, ojo, de la cantidad de trabajo y de la intensidad existen? Sí sabemos todo lo que puede suceder desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? Grado de atención. Por favor, denme un minuto. Por favor, denme un minuto. No se vayan, que esto se pone bueno.
Jóvenes, ¿están ahí? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, muy amable, chicos. Tenía que contestar esta llamada que es importantísimo para el hospital, que tenemos trabajos administrativos, justamente de lo que estamos hablando acá también. Muy bien. Miren ustedes entonces la exigencia en función de la cantidad de trabajo y la intensidad del mismo. Hablaba un ejemplo que ustedes conocen más cercano y que lo van a conocer más adelante todavía cuando sean profesionales, es eso, ¿no? La intensidad del trabajo crea predisposición a algunas enfermedades. Una, de acuerdo a la especialidad que hagamos o de acuerdo a la intensidad de trabajo que hagamos, algunos de ellos serán mayores que otros, ¿no? Y eso sucede. Por decir, los cirujanos están más expuestos a problemas cardiovasculares, ¿no? Los odontólogos están más expuestos a problemas vasculares, entre otras cosas, ¿no? Los internistas, como el que les habla, están más expuestos a las infecciones respiratorias crónicas. Entonces, eh, igual sucede en otros, en otras formas de trabajo, exposiciones, ¿no? Los ingenieros mineros ganan muy bien, ¿no? Todos quisieran ser ingenieros mineros, ¿no? Pero su vida es más corta, su vida ocupacional es más corta, su vida de trabajo es corta, ¿no? A los 45 años ya están fuera de la mina, viviendo de lo que ganaron, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es parte de su problema, su fibrosis pulmonar a la que los lleva, definitivamente la calidad de vida posterior no es buena. Entonces, cada actividad que realizamos nos da justamente problemas desde el punto de vista epidemiológico. Los esfuerzos físicos intensos que estábamos hablando justamente, si lo hablamos desde el punto de vista de la actividad física, no existen, ¿no? Movimientos que requieren fuerza, como algunas siguientes partes del cuerpo, los hombros, los brazos, o sea, todas las articulaciones eh, osteomusculares eh, crean problemas, sobre todo cuando se levantan pesos, ¿no? Eh, Desde el piso hasta el pecho y del pecho hasta los hombros, dependerá de la actividad que hagamos. Los trabajadores de construcción civil, los trabajadores que trabajan en los mercados, ¿no? Grandes problemas. Y hay estudios hechos desde el punto de vista de la medicina laboral, ¿no? Hasta cuánto podemos empujar, cargar, empujar y jalar. Debiéramos cargar 5 kilos máximo, exageradamente 15, debiéramos empujar 16 a 30 kilos, ¿no? Y jalar más de 30 kilos, ¿no? Pasados esos términos, hay problema de salud en el trabajador. Igualmente, el uso de herramientas manuales nos da también elementos de problemas de enfermedad osteomusculares que en el tiempo imitan la actividad de la persona, disminuyen su relación de calidad de vida y de eso trata justamente la epidemiología laboral. Exigencias en función del tiempo de la productividad, decíamos que también hay posiciones cómodas e incómodas y de esfuerzo. Cada uno de estos elementos que he colocado acá pueden crear problemas en el tiempo, enfermedades. Sí, señor, usted tiene un problema osteoarticular, tiene una artrosis, le decimos, la del término genérico, ¿no? Tiene una artrosis, lo que podemos hacer por usted es darle analgésicos antiinflamatorios. Usted tendría que cambiar de actividad y nadie le va a hacer caso en ese sentido. Este doctor está loco, voy a tener mi actividad. Entonces, ya no podemos trabajar sobre ellos, tenemos que trabajar sobre la patronal. Tenemos que fiscalizar las actividades patronales para que regulen la actividad del trabajador, porque el trabajador no lo va a entender. El trabajador es una persona que mientras no esté enfermo no se da cuenta del riesgo de salud en la que está. Entonces nosotros tenemos que incidir sobre la patronal, sobre el patrón, haciendo que los trabajos sean más tecnificados y que tengan estudios laborales, pues, cada cierto periodo de tiempo. Cambiar, cambiar especialidad, cambiar de lugar de trabajo dentro de la misma eh, organización.
lo cual generalmente no lo hace. Pues bien, en estos casos, en los usos de la epidemiología laboral y ambiental, ¿no?, y laboral, nos está hablando de cómo manejar los grupos de riesgo. Y como nosotros hablamos de epidemiología, de poblaciones, de tiempos y de lugares, entonces tenemos que medir el nivel de salud de las poblaciones, describir la historia natural de una enfermedad en un área geográfica en la que nos estamos evaluando, ¿no?, identificar las determinantes de esas enfermedades. Todo eso ustedes ya lo han revisado, ya saben que existe, pero estamos manejando con estos usos de la epidemiología cómo es que podemos hacer el control y prevención de una enfermedad, cómo podemos seleccionar los métodos de control y prevención y cómo podemos planificar y evaluar servicios de salud que contrarresten las enfermedades ocupacionales y de medio ambiente. Cada día la salud ocupacional, la salud del medio ambiente está tomando auge. En nuestro país en vías de desarrollo, porque en los países de alto rendimiento, justamente los trabajos más tediosos los hacen los migrantes. Los migrantes hacen los trabajos más tediosos. La epidemiología laboral, por lo tanto, es de gran importancia y tiene una aplicación muy eh, puntual. Primeramente, debemos tener que hay observación de las patologías derivadas de la exposición ocupacional. El médico ocupacional tiene que ser observador de qué posibles patologías está expuesto el trabajador en una área geográfica, en una organización, y valorar el mismo, tipificar los patrones de ocurrencia de, de procesos mórbidos, vigilarlos si llegan a ser enfermedad o no, ¿no? Y definir si ocurren estas mismas. Tiene que el epidemiólogo ocupacional valorar la relación causal y por lo tanto debe desarrollar un perfil de características y factores de riesgo asociadas a una enfermedad laboral, ¿no? Valorar si hay relación causa y efecto y por supuesto cómo es que afecta a la salud, ¿no?, determinando pues la calidad de vida que puede disminuir, ¿no?, los estilos de vida a la que está eh, dado el trabajador, tiene que cambiar. Y eso lo tiene que hacer el médico ocupacional, mediante la valoración de la vigilancia epidemiológica, o sea, con datos estrictamente creíbles y puntualizables, porque si no, el dueño, el patrón, la patronal, no, no toma acciones, porque va en contra de su dinero, de su producción. Para ello, el médico de trabajo, el médico ocupacional que hace vigilancia ocupacional, tiene que hacer pruebas diagnósticas, determinación de la historia natural de la enfermedad y ocupacional en la que él observa. Todos estos elementos son muy importantes, la relación causal, buscando, ¿no? En este sentido, los métodos epidemiológicos ocupacionales tienen etapas. ¿Qué es lo que tiene que hacer el médico ocupacional? Primeramente, identificar el problema. Esto es mediante vigilancia epidemiológica y asociados a bibliografía, a fuentes de información, a comparación de resultados. Tener datos demográficos, o sea, censar desde el punto de vista sociodemográfico a toda la población ocupacional a la que está él supervisando. Valorar la mortalidad de personas en relación a la edad, al sexo y al tipo de ocupación. Todo esto son previos, es decir, tiene que tener información, ¿no? Y con esto podrá identificar el problema y hacer elementos necesarios para verificar el mismo en base a datos de monitoreo biológico, en base a datos ambientales, en base a la información del medio industrial, comercial o económico, en base a la formación sobre aspectos de saneamiento ambiental. Todos estos elementos existen
y lo que tiene que hacer el epidemiólogo ocupacional, que normalmente es un médico ocupacional, vigilar y escribir y observar, porque escribir lo que observa, ¿no? Recolectar la información para poder valorar la magnitud y el tipo de riesgo a la que están expuestos los trabajadores que él está objetivizando, que está vigilando. Tiene que hacer procesamiento de la información. Y para hacer procedimiento y procesamiento de la información requiere justamente de tener identificada la frecuencia en la que aparecen las manifestaciones, enfermos, muertos, válidos, diferentes áreas, tener las tasas, que son mejores instrumentos para entender el dato de información epidemiológica. Ustedes ya saben las tasas, ¿no?, de riesgo relativo, de mortalidad, de mortalidad, todo lo que han revisado anteriormente. El método ocupacional, desde el punto de vista epidemiológico, lo que busca también es identificar e interpretar los patrones de ocurrencia de una enfermedad ocupacional. Hay diferentes valoraciones, desde los rasgos particulares en relación al tipo de persona que debe trabajar en esa área ocupacional, hasta la parte de ocurrencia fundamentalmente que proporciona información para algunos trabajadores que después se enferman o que están expuestos. Por lo tanto, necesitamos considerar como elementos básicos epidemiológicos al trabajador, al lugar, o sea, al área ambiental, al tiempo de antigüedad o exposición, y considerar también lo relativo al agente, qué agentes causales puede haber, o sea, el factor de riesgo. Este es un cuadrito en la que todo lo que hemos conversado en este momento está resumido, ¿no? Existe la fuente de contaminación, la emisión, la exposición, la dosis que puede producir la enfermedad en forma tal que produzca efectos sobre nuestra salud, que puede ser subclínica o crear enfermedades que pueden ser recuperadas o llevar a la muerte. Nosotros estamos trabajando sobre investigación. La epidemiología es investigación y por lo tanto dentro de sus equipos de trabajo, de práctica, están haciendo investigación también, investigación formativa, se dice. Y por lo tanto, estas investigaciones formativas conllevan a formulación de hipótesis. Y, y esto ya ustedes lo conocen en forma adecuada. Encontramos muchas veces enfermos ocupacionales, enfermos dentro del medio ambiente, y nosotros tenemos que valorar las posibles causas. Y estas posibles causas nos permiten hacer estudios a partir de la formulación de hipótesis epidemiológicas. El trabajo de campo nos permitirá comprobar o no la hipótesis que formulamos, ¿no? Que lo que nos tiene que permitir es que podamos finalmente asociar la causa y efecto como una forma positiva de nuestro trabajo de investigación. En buena hora si no hubiera asociación causa y efecto, pero en la gran mayoría de elementos de enfermedades nosotros estamos expuestos a tener asociación causa y efecto. Esta parte ya ustedes la saben, ¿no? La hipótesis puede ser en forma retrospectiva o prospectiva, ¿no? De acuerdo al momento de la investigación. Lo importante en los informes que el médico, el profesional de la salud que está a cargo de esta valoración, lo importante es que siempre llegue a conclusiones. Conclusiones sustentadas desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? Para poder justamente encontrarle soluciones a corto, mediano y largo plazo.
Todo esto nos permitirá tener medidas de prevención y control a partir de los datos ocupacionales que tengamos, ¿no? Y nos permitirá hacer programas específicos, realizar programas de educación, podremos aclarar dudas de factores de riesgo de enfermedad y finalmente difundir la información epidemiológica a nivel académico, sanitario y administrativo, hacer publicaciones. La epidemiología laboral es algo muy importante en la actualidad que nos permite justamente eso. Nos permite también evaluar intervenciones. Las recomendaciones que demos nosotros van a traducirse en intervenciones para poder disminuir los riesgos laborales ocupacionales. Todo lo que les he conversado está en este cuadrito, ¿no? Que nos habla, ya lo saben ustedes, solamente para recordarles, ¿no? La epidemiología descriptiva, la epidemiología analítica, finalmente la intervención epidemiológica, que nos da estudios de todos los elementos que ustedes ya han revisado en las clases previas. De todo lo que esto que hemos hablado, el rol médico. El rol médico es muy importante, sobre todo el diagnóstico de enfermedad. Pero antes que el diagnóstico de enfermedad, ustedes que van a entrar a al área clínica de la profesión de la enseñanza, tienen que saber que más importante es prevenir la ocurrencia de una enfermedad mediante el control adecuado. Y esto se hace en lo que es la parte de epidemiología. Eh, con todo esto se han dado reglamentos, leyes, todo lo demás que aparentemente protege la salud ocupacional y ambiental de los seres humanos. En el Perú existen varias diferentes normas. La, la, el Decreto Supremo 00398 de Salud tiene las normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo. El listado viene hace muchísimos años en relación a qué tipo de enfermedades están protegidas desde el punto de vista ocupacional. Generalmente están en relación a sustancias inorgánicas, mineras, que les digo yo, que de una u otra forma rezarse económicamente cuando se enferman los pacientes, inicialmente eran trabajadores. Así que hay elementos legales que protegen y supuestamente les dan alguna calidad de vida postraumática, ¿no? Están reconocidas enfermedades profesionales en el Perú que hacen que se les dé bonificaciones y que se acorte su tiempo de trabajo a los que lo hacen. En Perú existen justamente leyes que permiten disminuir la jornada y el tiempo laboral para recibir sus pensiones. Existe. Acá estamos hablando de 30 enfermedades que pueden ser denunciadas por el trabajador para poder salir del mismo y tener una pensión. Se le llama enfermedades profesionales que son reconocidas en el Perú. Quizás en otros países haya otro, de acuerdo a su realidad y actividad. Esta lámina es para que ustedes sepan que existe registro del proceso de trabajo y registro de riesgo de exigencia, ¿no? En la de trabajo tenemos las guías de observación, tenemos las entrevistas, tenemos las encuestas colectivas a grupos de trabajadores. En la de registro de riesgos y exigencias tenemos las encuestas individuales, cuestionarios validados, medición o pruebas especiales que permiten justamente hacer el diagnóstico preventivo ocupacional. Existe registro de mortalidad, te muere también en áreas de trabajo contaminados. Hay registro de morbilidad también. Todas estas son llevadas por el médico ocupacional. Existe requerimiento para el funcionamiento del sistema de seguimiento autogestivo.
Todo está diseñado, todo existe, la figura que se implemente y los centros laborales con más alto riesgo lo tengan. Tienen, se conforman los equipos de trabajo dentro del área, las capacitaciones y los recambios de los equipos de trabajo para que atenúe la exposición y las enfermedades. Todo eso existe, sin necesidad que se le tenga que votar al trabajador o retirarlo del trabajo. Muy bien, todas estas cosas puntuales que hemos revisado están sustentadas en la bibliografía que la tenemos acá. Por supuesto, agradecerles por haberme escuchado y que tomen ustedes conciencia justamente de la epidemiología laboral, ocupacional y, por supuesto, ambiental, que es un nuevo boom dentro de las especialidades médicas. Muchos de ustedes se van a dedicar a este tipo de especialidad. ¿Muy bien? Cuéntenme algún compromiso, alguna observación, algún comentario. Todo bien, doctor, supongo. Parece que sí, ¿no? Muy bien, muchachos. Yo sé que la hora es avanzada, aunque estamos temprano. Yo sigo para adelante todavía. Uf, es temprana la noche. El médico cada vez duerme menos. Ustedes, estudiantes, el médico normalmente duerme 4 a 5 horas como máximo, con 40 minutos de descanso a media jornada, de 3 a 4, por decirlo. Poco a poco lo van a adquirir ustedes porque si no les va a faltar el tiempo para estudiar. Y muchos de ustedes que trabajan es un esfuerzo mayor el que realizan. Asumimos que van a ser gratificados más adelante. Muy bien, hasta cualquier momento. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor. Buenas Buenas noches. noches, doctor. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches, doctor.